Hola, buenas tardes. Estamos aquí a punto de iniciar lo que es la transmisión completamente en vivo de parte de Fortaméricas México. Por acá me voy presentando. Soy Carolina Trujillo, soy capacitadora de parte de Fortaméricas México y pues el día de hoy les voy a platicar sobre la acuaponia. Pues por ahí algunos de ustedes van a estar un poco más familiarizados de hidroponía, pero cuando escuchan el término de acuaponia, que ya involucra no solamente lo que es un cultivo de hidroponía, pues también considera lo que es un cultivo de peces. Entonces, pues parte de esta plática es ver sobre todo cuáles son los principios bases de la acuaponia. ¿Qué términos generales necesito saber? Y sobre todo, ¿cuáles son mis organismos vivos que yo necesito mantener en este tipo de sistemas para tener un equilibrio balanceado y ahora sí que tener tanto cultivo, un buen rendimiento tanto de plantas, pero también de peces? Entonces, por acá veo que ya se están uniendo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es completamente en vivo. Si tienen alguna duda al respecto, ahí lo pueden hacer en el chat mientras esté explicando. Por aquí traigo también unas diapositivas y por aquí algunos accesorios que voy a estar platicando durante el en vivo. Entonces voy a empezar acá a compartir parte de las imágenes que traigo por acá. Y pues parte de iniciar con este tema de acuaponia, pues uno de los principios bases es ¿qué es la acuaponia? La acuaponia involucra dos tipos de cultivos. En este caso sería el de plantas, pero utilizando hidroponía, es decir, este tipo de sistemas son cultivos de plantas sin suelo. Esas plantas crecen a base de sustratos, que ahorita voy a hablar de ellos. Ahora, el otro tipo de cultivo que involucra la acuaponia es de peces. En este tipo de cultivos de peces se le llama acuacultura. La acuacultura no solamente involucra peces de agua en dulce, sino también peces de agua salada. Y bueno, hay diferentes formas de cultivar peces, desde sistema mar abierto, controlado o cerrado, donde esté recirculando el agua. La acuaponia, ¿cómo surge? Normalmente en lo que es un cultivo de peces se tienen, se están alimentando, pero también dentro de ese proceso de alimentación los peces tienen desechos. Esos desechos aportan nutrientes. Entonces, en un sistema común de acuacultura, estos desechos incluso muchas veces se van a mar abierto, no se aprovechan o incluso se drenan en alguna parte. La acuaponia surge precisamente si yo estoy teniendo nutrientes a partir del desecho de los peces, pues ¿cómo las aprovecho? En este caso, las plantas es un tipo de cultivo que las va a aprovechar este tipo de desecho de peces. Pero no solamente las plantas necesitamos unos agentes que nos ayuden a transformar los desechos, principalmente el amoníaco que se tiene en las heces de los peces, para nutrientes que puedan ser asimilables, disponibles para las plantas y que se puedan desarrollar. Esos agentes que les hablo son las bacterias. Sin ellas no pudiéramos tener un sistema de acuaponia, porque ellas van a ser las encargadas de estar transformando el amoníaco en nitritos y nitratos, que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Pero entonces realmente la acuaponia surge a través de la acuacultura, que sabemos, bueno, los peces por ahí tienen desechos y esos desechos, esos nutrientes, los voy a aprovechar para cultivar plantas, ¿okay? Este tipo de sistemas funcionan con una recirculación de agua, es decir, una de las grandes ventajas de acuaponia es que no estamos utilizando tanta agua. De hecho es alrededor de un 80-90% de ahorro de agua en comparación de cultivo de plantas en sistemas tradicionales, por ejemplo a base de suelo, o incluso la acuaponia se ha visto mucho más benéfica en comparación a la hidroponía. Y sobre todo en este punto de que todos los nutrientes que se mueven, es decir, el fertilizante que nosotros tenemos en este tipo de sistemas es totalmente orgánico. Aquí no vamos a suplementar lo que son fertilizantes como se hace en este caso, por ejemplo, para la hidroponía. Ahí sí se suministra una solución nutritiva especial según el tipo de cultivo.
En el caso de acuaponia, y voy a volver a mencionar muy importante ahí los desechos de los peces, estos prácticamente van a ser nuestros fertilizantes. Es un fertilizante totalmente orgánico. Ahora sí que si pensamos en una producción sustentable, en este mismo sistema vamos a tener peces y plantas producidas de manera orgánica. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando fertilizantes, por ejemplo, las soluciones nutritivas especiales, sino que simplemente con los desechos de peces, ahora sí, estos yo los estoy aprovechando, recirculando en un sistema para poder tener plantas. Entonces, por acá me voy a ir a otra imagen porque quiero mostrarles entonces cómo funciona este tipo de ciclo de acuaponia. Muy importante, cuando pensamos en acuaponia, no solamente son peces y plantas, también vamos a tener en mente las bacterias. Entonces, la acuaponia, nuestras bases son estos 3 organismos primordiales, sobre todo. Si queremos tener buenos rendimientos, necesitamos que estos 3 organismos estén equilibrados. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de acuaponia? Acá les muestro lo que es un ciclo explicado de manera general. Tenemos entonces los 3 organismos, peces. En este caso, los peces producen desecho, ¿okay? Mientras se alimentan, ellos desechan, y en los heces aportan principalmente amoníaco. Este amoníaco pues se deriva parte de la alimentación de los peces, que ocupan alrededor de 35-40% de proteína dentro como alimentación. Entonces, conforme lo van desechando, esta proteína se transforma, ahora sí que parte muy importante de la proteína, en su mayoría porcentaje de composición es nitrógeno. Entonces, en este caso tenemos heces, amoníaco. Ahora, el amoníaco por sí solo las plantas no lo pueden aprovechar, ¿no? Sería algo tóxico para las plantas. Entonces necesitamos que el amoníaco sea transformado en nitratos. ¿Okay? Nitratos son este tipo de nitrógeno disponible para que ahora sí las plantas lo puedan aprovechar y poder desarrollarse. Entonces, para eso vamos a necesitar, y aquí tenemos en el ciclo, las bacterias. Entonces tenemos los desechos, y las bacterias, siguiendo este ciclo, van a ser las encargadas de convertir el amoníaco a nitritos y luego a nitratos. ¿Okay? Y por ahí les pongo en paréntesis, nitratos es el fertilizante orgánico para las plantas. Es así como las plantas pueden aprovechar, en este caso, los desechos, una vez transformados a nitratos. Ahora, ¿qué pasa con los nitratos? Ya los tenemos ahí en filtros, porque también necesitamos, ahorita vamos a ver cuáles son los componentes esenciales que necesitamos: filtros como una casa para las bacterias. Y entonces ya tenemos los nitratos. Ahora sí, esos nitratos van a ser aprovechables para las plantas, y ahí es donde tenemos el otro punto del ciclo, las plantas. Las plantas entonces filtran el agua que será reutilizada por los peces, es decir, aprovechan los nitratos y al mismo tiempo le están volviendo a limpiar el agua para que esta agua regrese a donde estén los peces, y ahora sí que sean las cantidades apropiadas de nitratos tanto para plantas y peces, y así tener un sistema equilibrado. Entonces, prácticamente lo que es la acuaponia se basa, muy importante, en este ciclo efectuado por 3 organismos: peces, bacterias y plantas. Ahora, por acá les voy a compartir otra imagen por acá. ¿Qué otros? Les voy a compartir una antes acá. ¿Cuáles serían los componentes esenciales para tener un sistema de acuaponia? Ok, entonces sabemos que incluye cultivo de peces, entonces para eso necesitaríamos un tanque para peces. Ahorita les voy a dar como que diferentes formas, diferentes diseños. No solamente pueden tener un tanque como si fuera pecera de vidrio, también hay diferentes tanques que son de plástico, incluso de totes. Incluso he visto a quienes aprovechan incluso las bañeras para ahí tener los peces. También otro componente esencial de la acuaponia son los biofiltros. Los biofiltros son los encargados de hospedar a las bacterias.
Esos biofiltros existen varios en el mercado, hay unos que se le llaman Bibles, hay otros tesontle, hay otros por acá bolas de arcilla. Por ejemplo, acá les muestro lo que es un tipo de biofiltro, de sustrato, en este caso este es una bola de arcilla. Y prácticamente los biofiltros, las características que tienen es que son porosos, es decir, tienen hoyos en donde ahí se van a poder asentar las bacterias y poder estar realizando su ciclo de transformación de nutrientes. Entonces, ese sería prácticamente los biofiltros, el hogar para las bacterias. Otro de los componentes esenciales de la acuaponia son las bombas para mover el agua. Recordemos que acá la acuaponia es un sistema donde constantemente tiene que haber recirculación de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno disuelto, ¿okay? Que no se sature ahí, que no hay oxígeno, va a haber problemas con los peces, va a haber problemas con las plantas. Necesitamos por ahí también hacer rondar ahora sí que los desechos de los peces a las plantas, y conforme se va transformando, pasando por el sistema, vuelve a caer. Entonces necesitamos a fuerzas bombas para movimiento de agua. Y claramente por acá el sistema hidropónico para tener ahora sí que nuestro cultivo de plantas. Entonces por acá podrán ver dos imágenes, una de ellas es como que el sistema de acuaponia casero, que realmente lo pueden aprovechar con una pecera y por ejemplo si les doy unas medidas, 40 litros. Entonces arriba pueden tener diferentes sistemas hidropónicos que ahorita les voy a mostrar en la siguiente imagen qué tipos de sistemas hidropónicos se utilizan dentro de la acuaponia. O bien, también a lo mejor están pensando, bueno, no solamente la acuaponia se usa a nivel casero, sino también, vamos a decirle, experimental y también comercial. En el caso comercial, por ejemplo, este tipo de sistemas, el principal pez que es cultivado es la tilapia. En forma de alimento, porque la tilapia es muy buena resistiendo el estrés, vamos a decir, porque el estrés, recordemos que este es un sistema de recirculante, es decir, en caso que no se tengan bien la cantidad de plantas, va a haber por ahí deficiencias de nitratos, o en caso que no se tenga la cantidad suficiente de bacterias que no van a transformar por ahí el amonio. Entonces va a haber exceso de amonio y las plantas van a estar ahí tratando de agarrar realmente el nitrato, pero no va a haber quién lo transforma. Entonces ahí ya tendríamos un sistema colapsado, ¿no? De hecho, parte de uno de los puntos, si yo hablo entre ventajas y desventajas, parte de las desventajas es que hay que saber bien términos de hidroponía, de acuacultura, pero también microbiológicas de bacterias. Entonces, en ese sentido, a una escala comercial, pues les digo, es redituable con lo que es la tilapia, que es un pez que se ajusta a rangos altos de temperatura, que te puede soportar niveles de oxígeno disuelto óptimos, y ahorita les voy a poner unos parámetros. Lo del pH, realmente aquí se utiliza entre 6 y 7. Entonces, la tilapia, si me van a preguntar cuál es uno de los peces que más se cultiva en este tipo de sistemas para alimento, es tilapia. Ahora, no necesariamente puede ser tilapia, como alimento puede ser bagre, carpa, langostinos también. En caso de que también optaran, por ejemplo, bueno, no quiero peces para comerlos, sino ornamentales, pueden tener pues cualquier otro tipo de pez, goldfish, por mencionar unos, los koi fish, entre otros, ¿no? Ahí ya depende, ahora sí, de su sistema de acuaponia, qué peces voy a tener, si alimento o ornamentales, qué plantas voy a tener, también si son alimentos o ornamentales, ¿no? Entonces, esto sería parte de los componentes esenciales de un sistema de acuaponia. Ahora, ahorita les estaba hablando del sistema hidropónico. Si yo me voy a esta diapositiva, a nivel de hidroponía hay diferentes tipos de sistemas. Hay unos que, por ejemplo, que son mediante tubos PVC, que le llaman como esta primera que tenemos acá, el NFT. Entonces, estos son tubos PVC que prácticamente se bombea, recordemos, con una bomba de movimiento de agua, se bombea el agua hacia las plantas y pasa por ahí por el biofiltro y luego se pasa al tanque de peces, ¿no? Entonces, ese sería básicamente el NFT a base de tubos de PVC, que ahorita también les voy a mostrar unos ejemplos
a nivel también cómo se ve aplicado en sistema acuapónico. El otro tipo de hidroponía que se utiliza para ese tipo de sistemas, y de hecho es el más recomendado porque es el de menos inversión, ahorita les voy a explicar el por qué, es el de cama con sustrato, que es este segundo que vemos aquí. Este tipo de cama con sustrato, la diferencia es que no vas a tener un tanque de biofiltro. Cuando hablo de biofiltro, recuerden que el biofiltro es la casa de las bacterias. En este caso, el tanque de biofiltro va a estar en la cama de crecimiento de las plantas, ¿okay? Que ahí es donde viene el grow bed, que básicamente es, por ejemplo, vuelvo a mencionar, estas bolas de arcilla se colocan donde van a estar las plantas y mediante un sistema de irrigación y subirrigación va a estar mojando las capas donde tenga el sustrato y va a estar como que subiendo y bajando. Y eso me va a permitir áreas, por ejemplo, son 3 áreas normalmente, áreas totalmente, vamos a decirle totalmente húmedas, las que están más abajo, una húmeda semiseca y la que va a estar arriba va a ser la seca. Entonces, este tipo de flujo y reflujo entre mis niveles de cama de sustrato también me va a permitir a desarrollar microorganismos, las bacterias que me van a ayudar. Entonces, esto yo les comento, si están pensando en un sistema de acuaponía, yo les recomendaría el de cama con sustrato. O igual, ahorita les voy a poner más ejemplos. Otro tipo de sistema de hidroponía que se utiliza en acuaponía es el DFT. Se le conoce como técnica de raíz flotante, que prácticamente son las placas de poliestireno que están suspendidas sobre el agua y ahí se tienen lo que son las plantas creciendo en ellas, ¿no? Tanto el primer sistema que vemos aquí, que es el NFT, como el DFT, el primero y el tercero, necesitan los tanques de biofiltro. ¿Okay? Y ahorita voy a hablar más de ello. Recuerdo, ahorita les menciono mucho el biofiltro porque, bueno, muchas veces uno está más familiarizado o con acuacultura o con hidroponía, pero en acuaponía es considerar mucho lo que es el biofiltro. Por ejemplo, si yo aquí les muestro imágenes de sistemas de acuaponía, en este caso tenemos los de tubo PVC, conocido como NFT. Por ejemplo, vemos primeramente en la imagen como los 2 barriles que tenemos ahí de color azul es donde va a estar el biofiltro. Pues no, es ahí la casa de las bacterias, que igual necesitas una bomba de agua porque a las bacterias les gusta el oxígeno disuelto, si no, no se van a desarrollar. Entonces, en esos tambos azules que ven ahí van a estar las bacterias desarrollándose, y ahora sí, ¿qué pasa? Viene el tanque del agua de los peces, va a los baldes azules donde están las bacterias suspendidas en diferentes tipos de sustrato, pueden ser bivalves, igual les voy a poner otras imágenes, tesontle, bolas de arcilla, pero ahí van a estar en esos barriles azules. Y después, ya una vez filtrada el agua por esas bacterias, va a ir a la cama de cultivos de plantas. Estos barriles de biofiltros, en este caso, van a ser necesarios, les explico, para los tubos PVC de NFT y acá las láminas de poliestireno suspendidos, que es donde vemos acá el ejemplo de las lechugas. En este caso también, ¿no? Tanto el NFT y el DFT de raíces flotantes van a necesitar barriles azules, tambos, por así decirlo, con biofiltros donde estén las bacterias. Yo sí me voy acá a otro tipo de sistemas, que es el que recomiendo. En este caso es el de hidroponía de cama con sustrato. La cama con sustrato, en este caso, básicamente no ocuparías los barriles con biofiltros, con sustratos donde están las bacterias, simplemente ahí mismo donde ven el círculo ahí que está englobando la cama de las plantas, con sustrato, ahí es donde se van a desarrollar las bacterias. Entonces aquí no necesitas un tanque azul con biofiltro. Por ahí van a ver los barriles, tanques azules, aquí un ejemplo. ¿Por qué? Porque este tipo de método de hidroponía en cama de sustrato puedes utilizar varias herramientas, ahora sí que echar a volar la creatividad. Pueden ser desde tambos, pueden ser desde totes, pueden ser desde peceras, pueden ser de contenedores de plástico de diferentes medidas. Entonces, este es otro tipo de sistema también de acuaponía
que es viable, que si no se ocupa mucha inversión en comparación de los otros tipos de sistema, porque, recapitulo, en este caso, las bacterias, el biofiltro van a estar en la cama de sustrato y no en un tambo separado. Por acá les voy a compartir, entonces, ¿qué parámetros? Porque es parte de las bases de Aquaponia, ¿qué parámetros son los que debo de considerar en los diferentes cuerpos de agua? Es decir, donde está mi tanque de peces, sobre todo ahí voy a medir lo que son los nitritos y los nitratos, también el amoníaco, que me estaría indicando, aquí el amoníaco se busca que no sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque esos son los niveles óptimos para que las plantas ahora sí que no se vayan a intoxicar por amoníaco. Entonces, esos parámetros que vemos aquí, por ejemplo, temperatura de 18 a 30 grados centígrados, pH de 6 a 7, amoníaco es no mayor a 1, nitrito igual por acá no mayor a 1, es decir, se buscan valores menores. Y nitrato tenemos de 5 a 150. Oxígeno disuelto, pues por acá mayores a 5. Uno de los primeros pasos entonces en el sistema de Aquaponia es desarrollar las bacterias, ¿ok? Necesitamos llegar a estas condiciones para poder tener los valores de nitrato suficientes, que buscamos de 5 a 150, para poder meter las plantas y los peces. Entonces, mi primer paso en un sistema aquapónico es desarrollar las bacterias. Ahora, ¿cómo las desarrollo? Normalmente ya se tiene calculado que es a partir de lo que es el alimento de los peces, los pellets contienen alrededor entre los 35 y 40% de proteína. En base a eso ya se tiene un estimado de, en base a esta proteína, ¿okay? En base al desecho, lo que se retenga en los peces y lo que sale, que es alrededor del 60% de contenido, en este caso es lo que va a ser transformado a nitratos. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar las bacterias? Suministrando una fuente de amoníaco. La fuente de amoníaco que igual se recomienda es pellets tal cual, se va a dar como si estuvieran los peces ahí, pero se va a iniciar dando lo que es el alimento de peces, pellets, para poder ir poco a poco desarrollando las bacterias. Entonces, acá es donde vemos esta gráfica, por ejemplo, como al principio, al suministrar pellets, se ve que hay una acumulación de amoníaco. Después, poco a poco, este amoníaco, conforme pasan los días, se va a ir transformando, ahora sí, por las nitrobacter, nitrosomas, que son un grupo de bacterias que ahí están haciendo el ciclo de nitrógeno, de amoníaco a nitrito y luego a nitrato. Entonces, si se fijan acá en la gráfica, la pendiente alta de nitrato nos los va a dar alrededor de los 40 días. Es decir, yo al principio en mi sistema no voy a tener ni plantas ni peces, yo lo que busco es simplemente echarle al agua alimento de peces. Ahorita les voy a poner cuánto sería la proporción, y esto también depende de las plantas y el espacio donde vamos a tener ahí nuestros peces y las plantas, pero simplemente primero desarrollar las bacterias para alcanzar los valores ideales de nitrato. Esto es muy importante estar monitoreando. Yo por acá les muestro acá un tipo de formas de medir los nitritos, los nitratos. Por ejemplo, estos son tipos, esto es un gotero. Entonces, se toma una muestra, por ejemplo, en el caso del agua de donde se ubican los peces, y aquí en este tipo vial se le agregan 5 gotitas y se deja alrededor de unos 10 minutos a esperar a que cambie el color. Ya conforme cambia el color, por acá ya puedo comparar los niveles. Acá tienen numeritos, entonces yo puedo decidir en base a qué color se concuerda con esta lámina, puedo decir cuáles son los valores. Recordemos que el desarrollo de bacterias dura entre 3 y 5 semanas, hay quienes lo logran hasta los 2 meses, no hay problema, aquí hay que ser pacientes al momento de desarrollar bacterias y poder lograr los nitratos disponibles para las plantas. Mientras ese tiempo que estamos desarrollando las bacterias no va a ser un tiempo de desperdicio, al contrario, estamos como queriendo equilibrar nuestro sistema
y a la vez voy a tener mis plantas creciendo en sustrato. Por ejemplo, acá este cilantro que ya está a punto también ya de pasarlo a un sistema, ya lleva germinado alrededor de unas 3 semanas. Entonces, esto está creciendo sobre fomia agrícola. Recordemos que la hidroponía utiliza diferentes tipos de sustrato, como lo es el fomia agrícola, la lana de roca. Entonces, sobre ellos primero va la germinación de las semillas en este tipo de sustratos, y conforme se va desarrollando las bacterias, por mientras me está germinando la planta, pues yo estoy llevando a cabo un ciclo en conjunto, tanto el desarrollo de bacterias, pero también desarrollar las bacterias dentro de esas 3-5 semanas. Entonces, por acá les pongo otras imágenes que son otro tipo de sustratos. En este caso es el biofiltro y el tesontle. El que vemos los biofiltros son estos como circulitos negros y blancos que vemos en la imagen esta. Igual las características es porosidad, donde se pueden desarrollar las bacterias, y por acá al lado de la imagen derecha es tesontle, ¿no? También conocida como roca volcánica. Entonces, ahí es donde vamos a estar desarrollando las bacterias, ya sea en tambos, por ejemplo, de 200 litros, si estás teniendo un sistema de hidroponía NFT o DFT, o en las mismas camas de sustrato, en caso que estés teniendo ese sistema de irrigación y subirrigación. Por acá les voy a compartir, a lo mejor se preguntan, bueno, ¿y qué tanto alimento tengo que proveer? ¿Qué tanto amoníaco tengo que proveer para yo desarrollar las bacterias, para que esté equilibrado mi sistema? Bueno, todo inicia con qué espacio tengo, y en base a eso, ¿qué espacio tengo en las plantas? Muchas veces unos preguntan de que, bueno, a lo mejor yo pensé en considerar el espacio de los peces, y luego las bacterias, y luego las plantas. Pero aquí, como podemos ahora sí que iniciar pensando sobre todo en un sistema equilibrado de acuaponía, es en el espacio de las plantas. Eso es lo que nos va a dar la cantidad de alimento, ¿okay?, para peces. Y si ya sabemos qué tanta cantidad de alimento le voy a suministrar, pues cuántos peces voy a necesitar para poder mantener con esa cantidad de alimento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, también depende, si ustedes están interesados, por ejemplo, en tener cultivo de hojas, en este caso ya está estandarizado en considerar de 40 a 50 gramos de alimento de peces por metro cuadrado de cultivo. En caso que sea cultivo de fruto, en ese sentido, pues estarías entre 50 a 80 gramos de alimento de peces por metro cuadrado de cultivo. Entonces vamos a suponer que tienen 2 metros cuadrados para tener plantas. Entonces, si yo sé que por cada metro cuadrado son 50 gramos, para 2 metros cuadrados serían 100 gramos de alimento. Okay. Entonces yo ya sé que tengo 2 metros cuadrados para poder tener ahí mis plantas. Entonces yo sé que para esos metros cuadrados voy a tener 100 gramos de alimento. Si ya sé que voy a necesitar 100 gramos de alimento, ahora, ¿cuántos peces puedo alimentar con esos 100 gramos? Entonces aquí es más importante la masa de los peces, es decir, el peso, no tanta la cantidad. Vaya, si ya conoces, por ejemplo, que en una tilapia vamos a decir que pesa 500 gramos, vamos a ir por ahí juvenil, pues ya vas a poder decir, bueno, vamos a poner 500 gramos de una tilapia, entonces sería un pez. Ya en base al peso del pez, la biomasa, pues ya podrías decir qué tanta cantidad, pero aquí lo que nos más importa es la biomasa, es qué tantos kilogramos de peces, ¿no? Entonces, es así como puedes tener un sistema equilibrado. Primero, considerar el espacio donde vas a tener las plantas. Luego, considerar qué tanto alimento de peces en base al espacio de las plantas. Y después, ahora sí, qué tantos peces puedo alimentar con el alimento ese que yo le estoy dando prácticamente a las bacterias para que lo transformen a nitrato para las plantas. Entonces, sé que por ahí a lo mejor pueda sonar algo confuso, pero la acuaponía, prácticamente esto se habla para tener un sistema equilibrado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes en un sistema de acuaponía donde hay poco biofiltro, es decir, hay poco hospedaje para bacterias?
En ese sentido, hay mucho desecho de peces, es decir, vas a tener fuentes de amoníaco que no va a estar transformando. ¿Y qué va a pasar con las plantas? Hay mucho amonio con los peces, no hay bacterias para transformarlo, y las plantas lo que va a pasar es que no se van a desarrollar, se van a intoxicar. Entonces es ahí también parte de la importancia de cómo mantener un equilibrio sin colapsar. Entonces es este tipo de información, prácticamente son las bases de acuaponia. Ya hay ciertas tablas, por ejemplo, que te dicen específicamente en caso de que, por ejemplo, yo tengo volumen de tanques de 200 litros, ok, para eso yo voy a ocupar 5 kilogramos de peces, con una tasa de alimentación de 50 gramos al día, con flujo de bomba 800 litros por hora, y pues ahí también muy importante qué tanto biofiltro necesito, ¿no? Entonces, esas son relaciones y áreas de cultivo, que este tipo de tabla es muy importante, por ejemplo, que uno ya puede identificar en base a mi tanque de peces, en base a mi área de cultivo de plantas, qué tanto biofiltro voy a utilizar, qué tanto de flujo de bomba necesito, qué tanto alimento por día necesito, qué tanta biomasa de peces necesito y el sustrato, ¿no? Entonces, esta tabla, pues por acá es un ejemplo de todo esto. Todo esto también se puede calcular en caso, por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues quiero cultivar 100 lechugas a la semana, ¿no? Entonces, para eso se hacen cálculos. Para las 100 lechugas, por ejemplo, en un metro cuadrado puedes cultivar 24 lechugas. Entonces, ya vas a ir haciendo relaciones. Entonces, todo eso también se puede enseñar en base a tu escala. A lo mejor no buscas tener un sistema de acuaponia comercial, sino algo pequeño, una pecera de 40 litros, por ejemplo, puedes tener diferentes sistemas de hidroponía en plantas arriba. Entonces, ese es como un panorama, parte de qué es la acuaponia, cuáles son los organismos esenciales a considerar y qué parámetros o qué tipo de sistemas puedo incorporar a este tipo de sistemas acuapónicos. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de lo que por acá estuve platicando. Este es seminario en vivo, igual, bueno, aprovechar a hacer preguntas. Igual por acá los invito, las invito a que en caso que quieran pues aprender más sobre acuaponia, tenemos un curso que se va a llevar a cabo en línea el 30 de mayo, de 4 a 7 de la tarde. Normalmente tiene un costo de 700 pesos mexicanos, pero si ustedes están viendo este live, manden ahí un mensaje en el Instagram de Hortaméricas y digan que vieron este live y con gusto les voy a ofrecer un precio de 550 pesos. 550 pesos, curso de acuaponia el 30 de mayo. También vamos a tener un curso de acuaponia presencial en Hermosillo el sábado 18 de mayo. En caso de estar interesados, también pónganse en contacto. Entonces, esto sería toda. Espero que por acá les haya servido la información. Yo por acá espero hacer un poco más en vivo. Normalmente me ven ahí por ahí explicando lo de los cursos de los hongos. Pues también me voy a estar involucrando dentro de este tema de acuaponia, hidroponía, y pues con gusto voy a estar por acá compartiendo información para ustedes. Y pues cualquier duda, ahí estoy a la orden. Y pues gracias por seguirnos acá en hidroponía, en acuaponia, en hongos, todos los cursos de Hortaméricas. Que tengan una linda tarde.